Dios les guarde, hermanos. Bienvenido a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a concluir una serie de enseñanzas acerca de la adoración con un tema a compartir que lo quise titular ¿Qué es nuestro culto racional? Es lo que vamos a hablar. Y para esto vamos a considerar la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12, el versículo 1. Así que le invito, si tiene la posibilidad, de abrir su Biblia y estudiar juntamente conmigo esta preciosa palabra del Señor. ¿Qué es nuestro culto racional? En el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, en donde hay tanta divergencia en torno a la adoración, en donde hay tantos puntos denominacionales, interpretaciones privadas, inclusive acerca de la adoración, pues vemos que el culto racional el día de hoy probablemente pasa por un filtro denominacional. Probablemente para algunos el culto racional al Señor implica, de pronto, como algunos lo hemos visto en algunas congregaciones, implica un culto con mucho estruendo, con mucho ruido, en donde hay gran manifestación emocional. Hablamos de pronto gente lanzándose al suelo, hablamos de gente totalmente controlada y tomada por las emociones, gente moviendo la cabeza de un lado para otro, gente inclusive hablando en idiomas inentendibles. Para algunos eso supone un culto racional, pero también para otro grupo también, o para otros fragmentos también del mundo cristiano, un culto racional implica un culto en donde todos estemos callados, en donde cantemos de una manera coherente, con una voz bastante moderada, no se aplaude, no hay instrumentos musicales en gran magnitud, y todo muy pausado, todo muy tranquilo. Para algunos eso también supone un culto racional. Es decir, cuando hablamos de este tema de qué es un culto racional, realmente, hermano, lo más sano o lo más correcto que usted y yo podemos hacer es meternos en las Escrituras, es ir directamente a la fuente de la verdad, a la fuente de lo que realmente Dios en su palabra nos enseña que es un culto racional. Porque la verdad es que el culto de hoy, o el culto en muchas iglesias en este tiempo, está totalmente tomado por ideas y conceptos humanos. Y esto pasa prácticamente en todas las denominaciones. Ideas humanas han ido a través de los siglos modificando, reacomodando lo que es el culto al Señor. Cuando lo dije en un video anterior, hermanos, si hay un tema que está bastante clarificado en las Escrituras, no aparece de manera opaca, no aparece de manera medio que no se entienda, no, bastante clarificado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es precisamente el tema de la adoración. ¿Cómo quiere Dios que se le adore? El día de hoy podríamos pensar un poco en algunas palabras de cómo quiere tal denominación que realmente se adore, o cómo quiere tal organización, o cómo inclusive quiere tal pastor local en su iglesia que se adore. Y sabemos que estas cosas están, pero en este canal, en este momento, vamos a aprender por medio de las Escrituras qué es un culto racional para Dios. ¿Qué entiende las Escrituras cuando Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol diciéndole a las iglesias, específicamente a los hermanos en Roma: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos quedamos haciendo hincapié en la palabra racional. Racional viene de términos explicando lo que es la palabra racional. Algo coherente, algo con sentido, algo con razón. Todo lo que está fuera de la razón, a veces lo asociamos a ¿qué? Lo asociamos a locura, lo asociamos a cualquier cosa sin sentido. Entonces, así como nosotros tenemos un concepto de lo que es razonable, Dios también tiene un concepto de lo que es razonable para Él en el culto, en la adoración, en la alabanza que sus hijos tienen que presentar delante de Él. Por tomarles un ejemplo bíblico, cuando Abel se presentó delante del Señor y también se presentó Caín delante del Señor, ahí estaban dos ofrendas. Ahí estaban dos modelos de adoración. Y como bien lo sabemos en Génesis capítulo 4, el Señor vio razonable la adoración de Abel, la ofrenda de Abel, pero por alguna razón que no debemos a veces ignorar, Dios pudo identificar, Dios pudo clarificar, Dios pudo, ¿cómo explicarle esto? Dios pudo entender que la adoración, que la ofrenda que le estaba presentando Caín era irracional para él, no era razonable, y por eso el Señor lo desechó. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto en este siglo XXI? Y es que nosotros, lo he dicho también en anteriores videos acerca de este tema, pensamos que Dios no sabe discernir lo que quiere y lo que no quiere. Pensamos que como nosotros se lo demos a Dios, Dios lo va a tomar. Pues no, amado hermano, no, amada hermana, no, amada iglesia. Quiero decirles en este momento, y para que si algunos no lo sabían, Dios sabe lo que es un culto racional. Dios sabe qué va a tomar y qué no va a tomar. Así que salgamos del engaño de que porque nos reunimos cada domingo y acumulamos música, acumulamos dirigentes, acumulamos una forma de culto, entonces Dios automáticamente lo va a aceptar porque según algunos lo estamos haciendo de corazón. Nada que ver. En las escrituras está estipulado que es el culto racional para Dios. Y nosotros tenemos que abocarnos a estudiar las escrituras sin ningún sesgo denominacional para saber cuál es el culto racional a Jehová. Cuál es el culto que el Señor acepta y es agradable delante de Él. Y el apóstol Pablo, en ese versículo, Pablo nos va a decir realmente qué es el culto racional para Dios. En primer lugar, hermanos, el culto racional a Dios es aquel culto, es aquella adoración que tiene como fundamento la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo voy a repetir nuevamente. En primer lugar, el culto racional delante de Dios es aquella que tiene como fundamento la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo nos va a decir, así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, qué interesante, un rogar. Pablo está rogando a los creyentes, hermanos, por favor, entiendan esto, comprendan esto, métanse esto en la cabeza. El culto racional a Jehová es aquella basada en las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Ahora, la pregunta que nos podemos estar haciendo, ¿cuáles son esas misericordias?
os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Pastor, ¿dónde están esas misericordias? ¿Cómo podemos saber cuáles son esas misericordias? ¿Y por qué nos habla de que el primer punto para un culto racional es aquella que tiene como fundamento la obra de Cristo? Porque Pablo lo dice. Porque el apóstol a los gentiles, inspirado por el Espíritu Santo, lo está enseñando. Cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, el capítulo 12 es una conclusión de 11 capítulos de todo un tratado que hace Pablo explicándole a los hermanos en Roma, en primer lugar, todo lo que Cristo hizo por ellos. Todo lo que Cristo hizo por nosotros. Desde Romanos capítulo 1, cuando Pablo empieza a hablar cómo el evangelio se revela por la fe, pasa por capítulo 2, dándole a entender a los judíos que ellos no tienen exclusividad ante los gentiles. Y Pablo dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Luego Pablo agarra Romanos capítulo 3 y en Romanos capítulo 3, en ese tratado, Pablo explicando por qué todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. El 25, siendo justificados gratuitamente por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, ya Pablo nos está hablando, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, ya Pablo nos está hablando acerca de la vida en el Espíritu y la no conveniencia de la vida en la carne. Y Pablo está hablando de ese creyente, de ese salvo, de ese redimido, de ese justificado. Luego capítulo 9, capítulo 10, Pablo también habla de la misericordia de Dios, que todavía no ha desechado a Israel, que todavía también tiene planes para Israel. No solo planes para los gentiles de salvación, sino también planes para los escogidos, para el pueblo de Israel. Entonces, cuando Pablo termina todo ese tratado, todo el capítulo 11, que habla únicamente de toda la obra de Dios por medio de Cristo en la vida del hombre, allí es donde conecta con el capítulo 12. Por eso que cuando tenemos esta palabra introductoria, así que significa que Pablo termina de presentar un tratado, 11 capítulos de ese tratado de la obra de Cristo, y luego Pablo dice, así que, es decir, entendiendo, hermanos, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ahora ¿qué nos corresponde hacer? Nos corresponde presentar nuestro cuerpo. Nos corresponde darle al Señor una adoración racional, una adoración con sentido. Las iglesias cristianas son los únicos lugares en donde las personas van un domingo y no adoran a Cristo. Parece una locura, pero es la verdad. Las iglesias cristianas es el único lugar del mundo en donde usted va un domingo y se llama iglesia cristiana, y de lo que menos usted escucha es hablar de Cristo. Sale saturado de la palabra bendición, de la palabra Dios te ama, eres el mejor, tus problemas se van a arreglar, Dios te va a ayudar, el amor está allí y un montón de cosas, pero no se habla de Cristo. No se habla de la persona de Cristo. No se habla de que nosotros tenemos que adorar a Cristo, adorar al Salvador, adorar al Señor. Las canciones ahora, ya hablamos en un anterior video de las canciones, es un desastre. Puras canciones enfocados a nosotros, enfocados al hombre, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Juan capítulo 5, para que todos honren al Hijo. El que no honra al Hijo no tiene al Padre. El que honra al Hijo, ese sí tiene al Padre.
Es decir, hermanos, nuestro culto racional, domingo en la mañana, las veces que tengamos oportunidad para reunirnos como iglesia, no debe estar fundamentado en a cuánto le fue bien en la semana. Yo he estado en congregaciones y me da tanta tristeza, me da inclusive hasta impotencia, me da molestia el ver que el dirigente, para empezar el culto al Señor, tiene que preguntarle a los hermanos cómo le fue en la semana, que cómo la pasaron. Ay, bueno, hermano, como le fue bien, entonces vamos a adorar al Señor. No, hermano, hermana, arrepiéntase, por favor, dirigente. Qué desastre, no conoce la Escritura, hermano. No conoce la Escritura. Con mucho amor y con mucho cariño se lo digo. Si usted de eso, que utilice esa palabra cada domingo, supuestamente para motivar a los hermanos, usted no sabe lo que es un culto racional. No conoce las Escrituras. Sabrá mucho de partitura, sabrá mucho de música, sabrá mucho de voces, pero no conoce las Escrituras. Porque si usted conociera las Escrituras, si conociera Romanos capítulo 12, entendiera que la motivación no es como le fue en la semana a un hermano. Así nos haya ido bien, así nos haya ido mal, así haya sido la peor semana que hemos tenido en toda nuestra vida. Si tenemos la oportunidad de estar en la casa de Dios, tenemos que adorarle por lo que Dios hizo por nosotros, porque Cristo murió por nosotros. Es la única motivación que tiene la iglesia para adorar. No hay otra motivación. Es por sus misericordias, es por su gracia, es porque Él, siendo Dios, tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta lo más vil, haciéndose menor que los hombres. Es la motivación cada domingo. Es la motivación cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar. Así que está de más, hermanos. Quítense este montón de clichés paganos y clichés mundanos de la boca. Está de más preguntar cómo le fue, cómo no le fue, para condicionar la adoración. No es correcto. No es correcto. No se trata de cómo te fue. Mira, si por cómo nos fue o cómo nos dejó de ir la gente a adorar al Señor, los más grandes himnos de la historia de la iglesia, no lo tuviésemos, hermano. Entienda bien lo que estoy tratando de explicarle. Si tuviese condicionado la alabanza al Señor por cómo a mí me fue durante la semana o por cómo le fue al hermano durante la semana, los más hermosos himnos, cánticos de la historia de la iglesia, no los tuviésemos. Porque por lo menos himnos como los de Alcancé Salvación lo escribió un hombre que perdió prácticamente toda su familia, salvo su esposa, en un viaje en un barco. Se fue a la ruina económica varias veces. Y ese hermano, entendiendo esta realidad que le estoy explicando ahorita, que la alabanza al Señor no está condicionado por cómo me fue o me dejó de ir, sino por lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ese hermano tuvo suficiente doctrina, tuvo suficiente Biblia, tuvo suficiente fe para escribir: de paz inundada mi alma, alcancé salvación. La fe tornará en realidad algún día, sí. Espero que entienda, hermano, que el culto racional es un culto fundamentado en lo que Cristo hizo por nosotros. La iglesia se reúne continuamente, es adorar a Cristo por lo que hizo por nosotros. Vamos a llegar al cielo. Apocalipsis capítulo 4, y adivinen todavía cuál va a ser el motivo y el fundamento de nuestro culto delante de Dios: lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el culto racional, hermano. Ese es el culto racional, mi hermana. Eso está diciéndole a las personas que cómo le fue, cómo no le fue, y a los que le fue bien, bueno, como le fue bien, ahora sí, vamos a adorar al Señor con ímpetu, con ganas. Es irrelevante.
es irrelevante como al hermano o a la hermana le fue. A Dios hay que adorarlo porque Él es Dios. Pero fundamentalmente adoramos a Dios porque nos dio a su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, Pablo nos dice no solamente que el culto racional debe estar fundamentado y basado en las misericordias de Dios, en lo que Cristo hizo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, sino que en segundo lugar, Pablo ahora nos va a decir, debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, hermanos, lo segundo que tenemos que aprender para un culto racional delante del Señor es que nosotros ahora somos la ofrenda. Nosotros ahora somos la ofrenda que tenemos que presentar delante del Padre. Usted y yo sí. ¿Por qué? Porque Cristo nos resucitó. Porque Cristo nos dio vida espiritual. Como dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos conforme a la corriente de este mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mas ahora haber sido libertados. Fuimos libertados por Cristo. Ahora adorar al Señor no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los judíos cada cierto tiempo tenían que llevar un corderito. Tenían que llevar un macho cabrío para que ese macho cabrío fuese sacrificado en lugar de ellos. Pero como dice Pablo a los Gálatas, a su tiempo vino Cristo. A su tiempo vino Cristo y fue la ofrenda perfecta por nuestros pecados, y la muerte de Cristo nos abrió el lugar al Padre. Pero ahora usted y yo no tenemos que venir con animales, no tenemos que venir con macho cabríos, no tenemos que venir con nada de esto. Ahora nosotros nos tenemos que presentar delante del Padre como ese sacrificio. Aquí estoy, Señor, soy tu sacrificio. Aquí estoy, Señor, soy tuyo. Y es por eso, hermano, que la adoración al Señor debe ser con todo nuestro ser. Debe ser una entrega completa. Eso es adorar. Adorar va más allá de cantar. Adorar va más allá de simplemente mirar ahí una plantilla en la iglesia y simplemente repetir y no pasa nada en nuestras vidas. La adoración es sentida. La adoración al Señor es experimental, hermanos. Eso es la adoración. Adoración no es cumplir con un requisito de cantar 2 rápidas, 2 lentas y nos fuimos a casa y ya está. Y aunque ustedes no lo crean, así la mayoría de los cristianos de este tiempo lo conciben. Dicen, fui a la iglesia, pero la verdad que ese término de ir a la iglesia es más un fui a cumplir. Pero no, hermanos. Adorar es ir a estar con Dios. Adorar es ir a disfrutar la presencia de Dios. Adorar es estar allí esas horas, esos momentos para rendirle todo nuestro ser al Señor. Porque ahora usted y yo tenemos vida espiritual. Somos piedras vivas, como dice Pedro. Así que no podemos pensar que la adoración es una liturgia. Como lamentablemente el día de hoy el cristianismo está amarrado en este sistema litúrgico. Y pensamos que adorar es solo cantar. Y pensamos que adorar es solamente llegar, ponte de pie, siéntate y decimos adoré. No, si usted no se entregó, usted se entregó. Usted llegó a la iglesia con algo para dar. Pablo, el Señor decía en el Antiguo Testamento, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Y claro que sí, en el Antiguo Testamento entendemos que el Señor decía que nadie podía acercarse a Él sin una ofrenda. Pero para el Nuevo Testamento, el autor a los Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar socorro oportuno. Miren qué tremendo. En el Antiguo Testamento nadie podía venir con las manos vacías. Ya para el periodo neotestamentario, yo soy la ofrenda, Señor. He aquí vengo para hacer tu voluntad, dicen los salmos y también dice la epístola a los Hebreos. He aquí vengo, Señor, soy tu ofrenda. Soy tu ofrenda.
Sabe que a veces el día de hoy nosotros pensamos que ir a adorar es ir a recibir del Señor. Pues no, quiero ayudarle a entender esto definitivamente. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros nos reunimos con los hermanos, domingo, jueves, miércoles, cuando fuere, nosotros en el momento de la adoración, nosotros no tenemos que esperar recibir nada. Porque no es el momento de recibir nada, es todo lo contrario. Adorar es venir a dar. Yo vengo a darle a Dios. Vengo a darle a Dios todo lo que en mi corazón he guardado, está acumulado para Él. He venido a darle y me derramo delante de Él, derramo mi alma delante de Él, derramo mi ser delante de Él, le alabo con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Hermano, eso es un culto racional, un culto basado y fundamentado en la obra de Cristo y un culto en donde nosotros entendamos que somos el sacrificio. Venimos a entregarnos delante del Señor, venimos a entregarnos al Señor. Y en tercer lugar también nos dice Pablo, en un sacrificio vivo, santo. Santo implica apartado para Dios. Apartado, sí, hermano. Y es por eso que el creyente es uno que tiene que vivir santamente en toda su manera de vivir. ¿Para qué? Porque es un sacrificio presente delante del Señor. Tenemos que apartarnos de las inmundicias. Tenemos que apartarnos de los métodos paganos que utilizan el día de hoy para presentar adoración delante del Señor. Y tenemos que entender que tenemos un Dios santo. Y un Dios santo solo acepta una adoración basado en la santidad. Basado en la santidad. Así que por ahí a veces uno ve en algunas iglesias tipo de cosas y que adoración. No todo lo que se hace en la iglesia es adoración. Puede que te guste a ti, puede que le guste al pastor, puede que los hermanos de la iglesia aplaudan. Eso no significa que a Dios le agrada. Los hermanos, los judíos en Malaquías hacían muchas cosas y entre ellos mismos pensaban que estaba bien, que era suficiente para Dios. Y Dios continuamente les recriminaba: yo no voy a aceptar esto, yo no voy a aceptar esto. En un momento de este libro, el Señor le dice a los judíos de Malaquías: anda, lo que me están ofreciendo a mí, ofrézcanselo a sus gobernadores para que ustedes vean si ellos lo van a recibir. Mire a qué nivel tan bajo había llegado la adoración de los judíos en el libro de Malaquías, que Dios les dijo: lo que me están dando ustedes es tan pagano, es tan bajo, es tan distinto a mi naturaleza, que si se lo llevan a su gobernador terrenal, hombre pecador, él no lo va a aceptar. Y yo creo que algo similar está pasando en este siglo. Algo similar está pasando en este siglo. El día de hoy, hermanos, y le invito a que haga la prueba, observe un concierto mundano. Observe en cualquier televisora de este tiempo un concierto mundano de gente perdida, de gente entregada a la esclavitud del pecado, y observe luego un concierto disque cristiano y usted va a ver que no hay pero ninguna diferencia. Y estamos esperando que Dios acepte eso. Estamos equivocados. Estamos equivocados. La iglesia todavía no entiende qué es darle a Dios un culto racional. Y estamos aprendiendo acá. Estamos aprendiendo y ojalá, hermanos, más que recibir información, entienda que los cambios tenemos que hacerlos ya. Los cambios hay que hacerlos ya. No podemos dejar para mañana algo tan urgente como lo es arreglar, enmendar la adoración a Dios en nuestras iglesias. Porque es un caos, es un desastre lo que está pasando en el cristianismo del siglo XXI tocante al tema de la adoración. Por último, el apóstol nos dice, recapitulo todo el texto para que tenga más sentido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo y por último, agradable a Dios. Agradable a Dios. No agradable al pastor y a Dios, no. No agradable a la denominación y a Dios, no. No agradable al dirigente y a Dios, no. No agradable al músico y a Dios, no. Mi Biblia no dice eso. El texto no dice eso. El texto dice que el culto debe ser agradable a Dios. Solamente a Dios. Debe ser agradable para Él. ¿Por qué? Porque Él es a Él a quien queremos agradar. Venimos a traer una adoración, es a Él, para Él. Entonces tenemos que conocer las Escrituras para saber lo que a Él le gusta. Les tomo un ejemplo rapidito. Eso es como que de pronto usted quisiera, a mi persona, quisiera organizarme un cumpleaños sorpresa. Póngase que voy a cumplir año pronto y usted me quiere organizar un cumpleaños sorpresa. Pero usted dice, bueno, le voy a regalar al pastor una torta de vainilla. Uy, esa torta de vainilla que a mí me encanta, me queda riquísimo. Se lo voy a preparar al pastor. Bueno, de pronto usted dice, bueno, ¿y qué otra cosa más le puedo poner ahí al pastor? Bueno, le voy a regalar luego unos cotillones de dulce, de fresa. Bueno, porque a mí me encanta la fresa y se lo voy a colocar allí. Ay, lo voy a decorar con unas rosas hermosas. La voy a colocar ahí arriba encima de la torta de vainilla para el pastor y él va a hacer una fiesta sorpresa. Bueno, resulta que llego yo de mi casa, por tomar un ejemplo, y usted me tiene preparado ahí esa fiesta sorpresa. ¡Feliz cumpleaños, pastor! Aquí, mire, pastor, le estoy regalando una torta de vainilla que como me gusta. Le estoy regalando estos cotillones, dulcecitos de fresa, de durazno, pastor, como me encantan. ¿Qué piensa usted, pastor? Ahí sencillamente yo le diría, hermana, muchas gracias, pero no me gusta la vainilla, no me gusta las fresitas, no me gustan los duraznos. Si usted me conociera o si usted hubiese tomado tiempo investigando, le hubiese preguntado a mi esposa, le hubiese preguntado a mis hijos, le hubiese preguntado a mis amigos más cercanos, todos lo hubiesen dicho, el pastor se muere por los chocolates. ¿Ves, sí o no? Le hubiesen dicho al pastor, mire, usted tiene que darle torta de chocolate, cotillones de chocolate, jugo de chocolate, todo de chocolate. Y ahí me hubiese hecho bastante feliz. Les tomo este ejemplo muy clásico del día a día, porque es lo mismo que nos pasa con Dios en este tiempo. Es lo mismo que nos pasa con Dios en este tiempo. Los dirigentes no se meten en las Escrituras para saber qué le gusta a Dios, qué manera de adorarle le gusta a Dios. No, ellos montan sus músicas, ellos componen sus canciones y ellos dicen, ay, me encanta esa canción y para mí, me encanta esa canción y por eso la voy a cantar. Te gusta a ti. Eso no significa que le guste a Dios. La manera, yo quiero adorar, queremos adorar y vamos a hacer esto en el culto, vamos a poner esto, vamos a poner aquello, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Todo eso le gusta a ustedes. Pero han revisado las Escrituras, la Biblia, para saber si eso le gusta a Dios. Así que yo creo que la iglesia el día de hoy, cada domingo, le llevamos una fiesta sorpresa a Dios con cosas que a Él no le gustan. Así que, hermanos, cerrando ya esta enseñanza, quiero animarles, hermanos, hermanas, iglesia. Hermanos, volvamos a las Escrituras. Volvamos a las Escrituras para saber qué tipo de adoración le agrada a Dios. Están allí. Están estipulados, están clarificados con ejemplos, con textos, con doctrina, de todas formas y de todas las maneras. Dios deja bien claro en las Escrituras
qué adoración realmente a Él le complace. Lo que pasa es que perdemos de vista lo que dice Pablo en este último punto del culto racional, agradable a Dios. Ahí estamos fallando. Estamos pensando que el culto es para la iglesia, es para los hermanos. Estamos pensando que el culto es para los inconversos que vienen. Eso sería hasta digno de otro tema. Preparamos culto para los inconversos. Hermanos, los inconversos no pueden adorar. Los inconversos no saben lo que es adoración. En el anterior video yo les hablé. La adoración es un privilegio de los hijos de Dios, no de los inconversos. Pero preparamos la iglesia para que los inconversos adoren. Estamos totalmente desenfocados. Estamos totalmente desenfocados. Hemos perdido la óptica de que la adoración, el éxito de la adoración es que le agrade a Dios. Y Pablo termina diciendo que es vuestro culto racional. Hermanos, volvamos a ese culto racional. Volvamos a ese culto racional. Lo tenemos registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera iglesia sí sabía lo que era un culto racional. A Cristo, adoramos a Cristo, cantamos a Cristo, cánticos espirituales, himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. La iglesia, primera iglesia, sabía lo que era el culto racional. Pero en este tiempo, hermanos, tenemos que volver a la palabra para poder comprender qué es el culto racional y volver a ser una iglesia en donde el culto sea un culto racional, agradable a Dios. Así que, hermanos, espero que esta enseñanza les haya servido de edificación, pero también de exhortación, hermanos, para que podamos nuevamente, hermanos, hay que retroceder, no seguir avanzando en el error, hay que retroceder del error para volver a las Escrituras, para que así podamos nuevamente en este siglo XXI darle a nuestro Dios una adoración, una alabanza racional. Y yo oro al Señor siempre que esto pueda ser realidad en algún momento, hermanos. Ya nos veremos en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermanos.